Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Es importante la sanidad? Parece que la pregunta es de perogrullo, pero quiero darles algunas razones un poco más elaboradas. ¿Por qué es importante la sanidad? Ya dijimos que los niños salieran. Salgan los niños. Salgan los niños. Amén. Muy bien. Okay. La sanidad es importante, primero que nada, económicamente. Los chilenos gastamos promedio al año 1.330.000 pesos en salud. Eso sin contar los descuentos que recibimos por el tema de FONASA, ISAPRE o lo que sea la previsión en la que estás metido o metida. No tengo estadísticas así actualizadas, pero para que se haga la idea, el año 2014, cada chileno gastaba 13.000 pesos mensuales en salud, por persona, en FONASA, ISAPRE y seguros médicos. Si usted saca la cuenta así como abuelo de pájaro, pienso que este año deberíamos estar más o menos por los 2.600.000, 2.800.000 al año que los chilenos gastamos en salud. ¿Es importante la sanidad económicamente? Claro que sí. Si no me cree, vaya a una consulta particular de alguna especialidad y va a ver cuánto le van a cobrar. Es importante. La sanidad no solamente es importante económicamente, sino también es importante personalmente. Cuando un integrante de la familia está enfermo, por ejemplo, las familias con hijos pequeños, cuando empiezan los niños a vivir estas enfermedades estacionales, son muy desgastantes porque involucran un proceso de cuidado, de estar con el niño. Son desgastantes espiritualmente, son desgastantes físicamente, emocionalmente. A veces los niños se demoran semanas y meses en que se recuperen. Y también cualquier integrante de la familia. En el año 2012 nosotros teníamos un pastor que era pastor de la Viña Reencuentro, y que se enfermó de lo que se llama una esclerosis lateral. Es una enfermedad muy agresiva y se le declaró cuando recién empezó el proyecto de plantación de iglesia. Y los que estuvimos un poco más cerca de él los vimos deteriorarse cada vez más, hasta que murió. Y esto consumió la energía física, espiritual y emocional de toda la familia. Por eso hoy día me impresiona su esposa, después de todos estos años, ella fue designada como la pastora de la Viña Reencuentro. Ella está como pastora ahora. Y me impresiona el temple, me impresiona la energía, la sabiduría de Ivonne, y oro que pronto la ordenemos así como pastora de la Viña Nacional, pero durante un tiempo fueron absolutamente consumidos por la enfermedad del papá. Y entonces la sanidad no solamente es importante económicamente, no solamente es importante personalmente, sino también es importante eclesiásticamente. La iglesia, durante toda su historia, ha enfrentado persecuciones. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos empezando a enfrentar persecución como iglesia en Chile, en nuestro país? Ya no es tan fácil decir yo creo en Dios, ¿cierto? ¿O no? O usted dice yo creo en Dios y le dicen, qué bueno, qué lindo, le dicen sus compañeros de trabajo. ¿Alguien le dice? La mayoría es como, ¿qué? Voy a una iglesia, ¿y da el diezmo? Estamos empezando a experimentar una persecución
Pero quiero decirles esto no es nuevo. Dicen, no, es principio de dolores porque Cristo viene. Sí, yo creo que Cristo viene pronto. Pero esto mismo ocurrió en el Imperio Romano, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, y en el libro de los Hechos se levantó una persecución contra la iglesia. Y esa persecución duró 3 siglos. Y el Imperio Romano no creería nada con Dios, pero fue en el tiempo en que más gente recibió a Jesús, conoció a Jesús. En esa época. ¿Y por qué? Porque mucha gente podría estar muy en desacuerdo con la iglesia, pero una de las cosas que hacía la iglesia muy bien era cuidar de los enfermos. Y además había muchas sanidades sobrenaturales. Cuidaban de los enfermos, y ahora usted pensará, bueno, no es gran cosa cuidar de un enfermo, pero ¿saben qué? En el Imperio Romano, cuando una persona, en las familias que no eran cristianas, cuando una persona se enfermaba de alguna enfermedad mortal, cosa que era muy fácil en ese tiempo, de enfermarse de una enfermedad mortal, en lugar de cuidarlo por temor al contagio, lo echaban a la calle, con camilla y todo, y lo dejaban morir ahí. Después lo iban a depositar al basural de la ciudad, porque tenían miedo aún de tocarlo para enterrarlo. Hay un testimonio de un obispo de más o menos el año 260 después de Cristo, que se llama Dionisio, o San Dionisio, como le dicen los católicos. Y quiero leer un poco el registro de lo que decía Dionisio acerca de lo que hacía la iglesia en ese tiempo con los enfermos. Dice así: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraban un amor y lealtad ilimitados, nunca escatimando esfuerzos y siempre pensando el uno en el otro. Haciendo caso omiso del peligro, se hacían cargo de los enfermos, atendiéndoles en cada necesidad y ministrándoles en Cristo. Y extremadamente felices de dejar esta vida junto con ellos, debido a que eran infectados con las mismas enfermedades, llevando en sus propios cuerpos las enfermedades de sus vecinos y aceptando gozosamente sus dolores. Muchos que cuidaban y curaban dichas enfermedades terminaban muriendo en lugar de los mismos enfermos. Y después dice lo siguiente: los paganos se comportaban de una manera totalmente opuesta. Al comienzo de la enfermedad echaban fuera de sus hogares a los enfermos sufrientes y abandonaban a sus seres queridos, dejándoles tirados en las calles aún antes de morir, y una vez muertos los dejaban sin enterrar en el basurero de la ciudad, porque de ese modo pensaban que podían prevenir la expansión del contagio de la enfermedad fatal. Sin embargo, a pesar de que hacían todo lo que podían, igual pensaban que era imposible escapar. Si tú o yo hubiésemos vivido en esta época, en el 260 después de Cristo, y hubiésemos contraído alguna enfermedad mortal, ¿con quién hubiésemos preferido estar para pasar nuestros últimos días o esperar algún tipo de recuperación? ¿Con los paganos o con los cristianos? Esto hizo que la iglesia cristiana creciera mucho, porque la misericordia no era algo inherente a la gente que no conoce al Señor. Si te hubiera tocado vivir en este tiempo, probablemente hubieses querido terminar tus días con los cristianos. Porque entre los cristianos había gente dispuesta a hacer lo que ni las propias familias de los paganos hacían. Esto es cuidarles en sus enfermedades o incluso dar sus propias vidas por ellos. Ahora, quiero decirles una cosa: esta misión no ha cambiado hoy. Esta misión no ha cambiado hoy. Gracias, Víctor. Esta misión no ha cambiado hoy. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser una iglesia sanadora. Somos llamados a ser
una iglesia sanadora, llamados a impartir la sanidad del cuerpo y del alma, mediante la oración y muchos otros recursos que Dios ponga. Dios nos dará posibilidades en la medida que nosotros nos involucremos en su ministerio de sanar. Amén. Cuando tú te involucras a hacer las cosas de Dios, Dios empieza a darte lo que necesitas para hacer la obra de Dios. Estamos en una serie de mensajes que se llama Ven Espíritu Santo. Y el título de este mensaje se llama Una iglesia sanadora. Les voy a pedir que oremos, por favor. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en medio de nuestra congregación, por la adoración, Señor, tan preciosa, Señor, por lo que tú estás haciendo. Y pido, Espíritu de Dios, de que tu gracia nos llene ahora. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para ver aquello que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Señor, yo te pido, ilumínanos. Y también pido por aquellos que están sin esperanza hoy. Yo hoy día siento esta palabra a decirle a alguien, ¿sabes qué? Ten paciencia. Ten paciencia. Escucha lo que Dios te quiere decir. Ten paciencia. Presta oído. Hoy día, Señor, despeja la mente de mis hermanos que están ocupados en su mente de otras cosas y que puedan enfocarse en aquello que tú les quieres decir hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tiene la Biblia o un celular, vaya a Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Para nuestros amigos haitianos que no hablan español, tenemos a mi izquierda, a su derecha de la pantalla, los versículos en rojo. Hechos 3, del 1 al 10. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa. Había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. ¿Qué es la sanidad? Hay 3 aspectos que tenemos que considerar en relación a lo que es la sanidad. Sanidad, primero que nada, es guerra. Sanidad es guerra. Guerra, primero que nada, espiritual. Juan 10:10 dice: el enemigo no viene más que para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es una guerra. No sé si se acuerdan cuando Jesús fue, no sé si por primera vez al templo, pero es la primera vez que registra la Biblia que Jesús estaba leyendo la ley en el templo. Y abre el rollo del libro en el profeta Isaías y dice, y lee esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los oprimidos, me ha enviado a declarar libertad a los presos y a los encarcelados, apertura de la cárcel y a pregonar el año de la buena voluntad de Dios. Y dice que la Biblia, en el relato de Mateo, que en ese momento un endemoniado se levantó y dijo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y probablemente era uno de los tantos judíos que iba siempre al templo. Se llamaría, no sé, Abraham, Sharuf, no sé cómo se llamaría. Pero era el tipo que probablemente te sentaste al lado y que todo el tiempo era muy piolita. Pero Jesús, cuando declaró esta profecía y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, se manifestaron los demonios. ¿Por qué? Porque la sanidad implica una guerra espiritual. Por lo tanto, cuando tú oras por un enfermo, cuando tú das de comer a un hambriento, cuando haces cualquier cosa por sanar a alguien, obviamente que el enemigo se te va a oponer. ¿Por qué? Porque es una guerra. Una de las armas que el enemigo usa para mantener atadas a las personas es precisamente la enfermedad. La enfermedad física, la enfermedad emocional, la enfermedad espiritual. Y el enemigo no quiere eso. La sanidad es una declaración de guerra. Y tú y yo estamos llamados a ser soldados del ejército de Dios para arrebatarle terreno al enemigo. Amén. La sanidad no solamente es guerra espiritual, sino que también es guerra emocional. Siguiente. Dice Mateo 17 al 19. Jesús sanando un endemoniado que los discípulos habían tratado. Habían hecho lo que habían podido y no había pasado nada. Y una vez que Jesús lo liberó, se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? El versículo 20 dice: por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿Saben? Es una guerra emocional. ¿Por qué? Porque luchamos contra nuestra propia incredulidad. Es una guerra emocional. Pucha, ¿por qué no me tocó un resfriado nomás? Tenía que venir este que está cerquita del pitazo final. El enemigo muchas veces nos invalida, y escuchen esto, el enemigo muchas veces nos invalida susurrando frases como: no creo que Dios lo sane hoy día. Difícil. ¿Por qué vas a orar si ya has orado por gente y se te ha muerto? De eso me ha pasado a mí. Tú no eres sanador. Pecaste. ¿Por qué Dios te va a oír a ti? Es una guerra en lo emocional. Es una guerra en lo emocional. Sin embargo, nuestra estrategia es tomar el control de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Me encanta este versículo. El otro día lo compartía con alguien. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás en el camino. Porque si no te pones de acuerdo con tu adversario, él te llevará al juez, al alguacil, el alguacil al juez, y ahí vas a pagar todo lo que tengáis que pagar. Eso dice la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es el adversario? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el adversario? El diablo, Satanás. Él es el adversario, él es nuestro adversario. Y dice la Biblia: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿que yo me tengo que poner a cuentas con el diablo? No. Quiere decir que nunca niegues tu debilidad. Cuando el diablo te acuse, nunca lo niegues.
Si tú lo hiciste, no lo niegues. Pero tienes que decirle, sí, es verdad, yo lo hice, pero la sangre de Jesús me perdona. Y Él es más poderoso que tú porque te puso por estrado, dice la palabra, de sus pies. Respóndele con la palabra de Dios. Agárrate de la gracia. Eso es vivir por convicciones y no por emociones. ¿Qué vas a orar por un enfermo si tú mismo estás enfermo? ¿No es cierto? ¿Le ha pasado? ¿Saben qué? Nunca niegues las acusaciones del enemigo, pero devuélveselas con la palabra de Dios. Escóndete en la gracia, escóndete detrás de su cruz, escóndete detrás de su sangre, porque tú no sanas a nadie porque seas bueno. Ni tú ni yo. No salvas ni sanas a nadie. No salvamos a nadie. En nuestra propia fuerza. ¿Quién es que salva? Jesús. Él es el que salva. Y nosotros tenemos que escondernos detrás de su sangre, ¿cierto? Así nomás. La sanidad es una guerra, no solamente espiritual, sino también emocional. Número 2, ¿qué es la sanidad? La sanidad es un misterio. Por eso se puso la pantalla negra, porque es un misterio. No hay nada más. Yo pensé que había. Bueno, sigamos. La sanidad es un misterio. A veces pasa que oramos intensamente por alguien. Ayunamos, hacemos guerra espiritual, pero aparentemente nada pasa. Y otras veces he visto personas sanadas por Dios que ni siquiera le pidieron. Y Dios las sanó. Respecto de esto, John Wimber, el fundador de la viña, contrajo un cáncer en los últimos años de su ministerio, los últimos 2-3 años de su ministerio, contrajo un cáncer que primero le atacó toda la zona de las fosas nasales, después le atacó el cerebro y murió de eso finalmente. Y en esa época ya habían venido algunas personas a decirle, ¿sabes qué? Dios te usa tanto en sanidad que es bueno que te declaremos apóstol, porque Dios te usa con sanidades. Y eres alguien que tiene mucha influencia. Entonces, sería bueno que tú seas apóstol. ¿Saben qué les contestó Wimber? Le dijo, ¿saben qué? No necesito ser nombrado apóstol. No necesito ser nombrado apóstol. Y tampoco puedo ser nombrado apóstol, porque si es por eso, yo no me puedo sanar a mí mismo. Ojo, y Dios lo usaba fuertemente para sanar. ¿Y saben qué más les dijo? Le dijo, ¿saben quién soy yo? Yo no soy un apóstol, soy un gordito que trata de llegar al cielo. Esa fue su respuesta. Yo soy un gordito que trata de llegar al cielo. ¿Cuántos gorditos que tratan de llegar al cielo hay aquí? Amén. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí. Y los que no somos gordos somos pelados. Y Dios te quiere usar a ti. Dios usa personas comunes y corrientes como tú y como yo. Amén. Amén. La sanidad es un misterio. Kathryn Kuhlman, una mujer poderosamente usada por Dios en los años 60 y parte de los 70 para sanar. Sus campañas de sanidad eran enormes. Si ustedes pueden ver fotografías, pueden googlear así Kathryn Kuhlman y ver las fotos, es impresionante lo que Dios hacía con esta mujer. Y en una entrevista una vez ella dijo esto. Le preguntaron ¿por qué no toda la gente que va a sus campañas se sana? Y ella dijo esto, que a mí me pareció muy, muy sensato. Dijo, ¿saben qué? Mi corazón se alegra por
tanta gente que viene a mis campañas y es sanada. Pero otras veces mi corazón queda con una gran interrogante por personas que traen a sus hijos en silla de ruedas, inmovilizados, con enfermedades terribles, y oro por ellos y no se sanan. Y ella le dijo, algún día, cuando llegue a su presencia, le haré todas estas preguntas a mi Señor. Mi único mandato, decía Kathryn Kuhlman, es el que está en la Biblia: impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No es función mía sanar. Mi función es poner las manos a los enfermos y ellos sanarán. ¿Le gusta esto? Está bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Tu función y mi función es poner las manos sobre los enfermos, creyendo que Dios va a hacer una obra. Entonces, sanidad es guerra. Segundo, sanidad es un misterio. Tercero, sanidad es misericordia. Mateo 14:14. Búsquenlo ahí en sus celulares, en sus Biblias de palo. Mateo 14:14. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Alexander Fenter, que es quien va a venir pronto para nuestra conferencia, en su libro Haciendo Sanidad, dijo lo siguiente: los cristianos creemos que Jesús vino a revelar quién es Dios. Por lo tanto, podemos decir con confianza de que Dios es capaz y está dispuesto a sanarnos, porque Él es un Dios de compasión y misericordia. Dios sana porque Él es un Dios de compasión y misericordia. Dios no tiene nada que demostrarle a nadie. Dios sana porque tiene compasión. Jesús sanaba por lo mismo, porque tenía compasión. La pregunta es: ¿cuán desesperados estamos nosotros por sanidad? ¿Cuán desesperados estamos por ver la sanidad de otros? Hay ocasiones en que nuestro propio quebrantamiento nos hace incapaces de ver la sanidad en las personas. ¿Por qué? Porque nuestra alma muchas veces sufre y el sufrimiento nos torna indolentes al dolor humano. Y necesitamos pedirle al Señor: Señor, dame la compasión del cielo para atreverme a orar por los enfermos y que ellos sanen. Para atreverme a acercarme a aquellos que por humanidad yo no me acercaría. ¿Me entienden? Hace muchos años atrás, cuando recién empezamos la iglesia, primer año creo, fui a arreglar algo de mi auto y estaba esperando afuera en la calle, acá en San Bernardo, y en la esquina yo veía que era un negocio, donde una casa donde autos entraban, se bajaba alguien, se subía al auto y se iba. Al poco rato otro auto llegaba, se bajaban, entraban a la casa y salían. ¿Saben a lo que me refiero, no? Y entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Y recuerdo que yo esperando a que el mecánico arreglara lo que tenía que arreglar, yo veía este escenario de autos entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y de repente de esa casa sale un grupo como de 4 o 5 chicos. Yo diría que eran chicos entre los 16 y los 20 años, más o menos. Y todos venían, como decimos acá, arriba de la pelota. Arriba, pero bien arriba.
gritando y toda la cosa. Y yo estaba parado afuera de mi auto y de repente veo que los chicos vienen así de frente y una chica me mira la cruz. Yo veía que me miró la cruz así directamente. Me la miró. Y se me acerca y tenía los mocos colgando, le caía la baba. Era un estado muy deplorable, venía ella. Y saca algo del bolsillo y me muestra, así, y eran unos monos de pasta base. Y me dice, esto es lo que me mantiene bien a mí. Así, a boca jarro, pum, me lo mostró. Esto es lo que me mantiene bien a mí. Y saben, en ese momento fue como que Dios me imbuyó de su compasión. No sé cómo decirlo, un término que no suene tan canuto, pero es así, como que me llenó de su compasión. Y la miré a los ojos, y ella con sus mocos colgando, y le caía baba por los lados, me impresionaba, porque era un aspecto muy, muy terrible. Y le dije, Dios te ama. Eso fue. Y me mira y empieza a llorar, y me dice, ¿cómo me va a amar a mí? Mira cómo estoy. Y ¿saben qué? Lo único que atiné fue abrazarla. La abracé así, la abracé fuerte. Y como que se apretó y se colgó. Y le dije, Dios te ama. Si tú lo buscas vas a estar bien. Y después se separó y se fue con los demás. Pero ¿saben? Muchas veces la compasión del Señor nos lleva a acercarnos a aquellos que por naturaleza no nos querríamos acercar. Pero necesitamos de la compasión de Dios. La iglesia necesita la compasión del Señor. Y la compasión no viene por otra cosa, sino por ser lleno con su Espíritu. Cuando nosotros somos llenos por el Espíritu Santo, su Espíritu nos da fe para atrevernos y para ver aquello que necesitamos ver. Cuando le pides al Señor que te llene con su Espíritu, viene una oleada de compasión sobre ti. Y si quieres ver a los enfermos sanarse, pide al Señor, lléname. Y pon tu mano sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra. La llenura del Espíritu Santo nos llena de compasión. Y no solo nos llena de compasión, sino que además nos capacita para hacer las obras del reino. Y eso está accesible para ti y para mí. Amén. Miguel. Sí. John Wimber, el fundador de la Viña, decía, todos pueden jugar en el equipo de Dios. Wow. Y todo significa todos. Todos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos pueden jugar en el equipo de Dios. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Los músicos, por favor, vengan. Músicos que vengan. Eso. Quiero decirles que la sanidad no es una demostración. La sanidad es compasión. Y para tener compasión necesitamos ser llenos. Y si tu deseo es ser lleno del Espíritu, yo te voy a pedir que vengas aquí adelante y le vamos a pedir al Señor que el Señor te llene con su Espíritu. Amén. ¿Cuántos quisieran ser llenos de su Espíritu? ¿Sí?
Y no estoy hablando de una experiencia. Tú alguna vez fuiste lleno del Espíritu, llena del Espíritu. ¿Sabes quién lo puede hacer lleno y llena todos los días? ¿Necesitas hoy? Ven.